Yo llevo 15 años en la mesa de trabajo de la Comisión Directiva de Uruguay Oramos por Vos. Es un movimiento pastoral que viene bastante caldeado por la cuestión política en estos últimos días, porque lamentablemente esa cuestión ha generado mucha disensión y división en la iglesia, pero es un tema para otra prédica de otro día, no es para hoy. Y 15 años trabajando con pastores muy reconocidos, con pastores con mucha trayectoria, con pastores con infraestructuras ministeriales importantes, no es fácil. Tampoco es fácil trabajar con un pastor con una infraestructura pequeña, con un alcance y con una influencia pequeña, porque es un pastor que por lo general está muy a la defensiva de estos grandes titanes espirituales y de estos enormes ministerios, con gran éxito. Cuando queremos ver en realidad, cuando nos detenemos a analizar, a ver las verdaderas causas de los conflictos, de las disensiones, de los desencuentros y de las distancias, siempre vamos a converger en un solo punto, y es nuestro ego, nuestro orgullo. Y la incapacidad que tenemos, repito, de postergarnos a un costado para poder realmente expresar a Cristo con nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. No hay una unidad completa. No hay un 100% de unidad, nunca. Porque no hay unidad a cualquier costo. Así como hay yugos desiguales que son diametralmente opuestos fuera de la familia de la fe, así también hay yugos desiguales dentro de la familia de la fe, lamentablemente. Y no tiene nada de malo reconocer esas realidades, y tiene mucho menos de malo aceptarlas como realidades posibles, como situaciones que lamentablemente se dan, y desde el ego y desde el orgullo de una persona a la cual Dios quiere usar y quiere bendecir, se termina convirtiendo en una persona intransigente y soberbia, con un orgullo espiritual desmedido que causa un gran daño. Nosotros hemos aprendido durante muchos años lo que no hay que hacer. Y ha sido un aprendizaje doloroso, pero un aprendizaje que hoy nos da un gran grado de autoridad para poder hablar de unidad. No hay una unidad completa sin una obra del poder del Espíritu Santo. Amén. Porque la unidad implica renuncia, implica sacrificio, implica concesiones. Y lamentablemente nuestra fe, nuestra personalidad, nuestras formaciones, nuestros conflictos personales, nuestras dificultades íntimas nos impiden actuar de esta forma, humanamente hablando. Nos impiden ceder territorio y terreno, nos impiden dejar de lado lo que pensamos, cómo lo haríamos, cuándo lo haríamos, con quién lo haríamos, por qué lo haríamos, para darle lugar a alguien más de que haga su propuesta y acceder a esa propuesta, aunque no sea la mejor. Implica renuncia, implica una negación de mí mismo por el bien del otro. Y es algo que a veces no estamos dispuestos a hacer, me incluyo. Pero siempre vamos a ser perseguidos por el Espíritu Santo para ser reconvenidos y para ser disciplinados y exhortados y corregidos en la actitud correcta, en la verdadera actitud correcta que bendice al resto del cuerpo. Y nos vamos a sentir avergonzados y nos vamos a sentir atacados por el Señor. Nos vamos a sentir, cercados. Pero como nosotros podemos mandar callar a nuestra conciencia como un perro que se va a la escucha, ¿o no? ¿Podemos o no?
Sigo. Y el Señor no te va a estorbar. Hasta que un día esa conciencia deja de ladrar y nos convertimos en inconscientes. Perdemos esa alerta interna que nos dice, no, pedí perdón, no es conveniente, no estuvo bien, no es exactamente así, no es necesario, no hace falta. Y una persona que pierde esas alertas pierde el rumbo. Una persona que pierde esas alertas se ensimisma. Y lamentablemente nos podemos ensimismar y tener éxito. Nos podemos ensimismar en nuestra visión y en nuestra dirección y nos puede ir bien. Porque acuérdense, mis hermanos queridos, que siempre va a haber personas que sigan a personas, aunque estas personas sean unos dictadores terribles, o sean unos terroristas terribles, o sean muy buenos y preciosos pastores. Siempre va a haber seguidores. Pero el hecho de que haya seguidores no significa que nuestros corazones agraden al Creador. Hay, de algún modo, 3 puntos de los cuales yo quiero hablar rápido, sobre los cuales nosotros podemos llamar la atención de Dios para poder tener gracia de parte de Dios y que nos ayuda a concretar una unidad verdadera, una unidad real. Son 3 puntos a mi entender y seguro que habrá muchísimas cosas que no diré porque se me puedan pasar ahora o el Señor no quiera que las diga. Y seguro que hay muchos más conceptos y muchas más formas de ver la unidad que la que podemos compartir en esta noche, pero yo creo que son 3 puntos cruciales y fundamentales que son casi, en mi humilde opinión, obligatorios. 1, y el primero es el sentido de la responsabilidad. 2, el sentido de la pertenencia. Y 3, metas en común. Amén. Y lo voy a desarrollar muy rápidamente. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, que calculo que todos los que estamos acá presentes conocemos o recordamos, la Biblia dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentador. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo quiero que podamos entender que como siervos de Dios, como pastores, tenemos una enorme responsabilidad de testimonio y una enorme responsabilidad de fruto que transmitir, que no solamente aplica para nuestras congregaciones, sino que aplica para los consiervos que tenemos al lado, a izquierda y a derecha, más arriba, más abajo, según el don de la fe que le dio Dios a cada uno y según la sabiduría o la autoridad que Dios le ha dado a cada uno, que no es para todos igual, y que está bien que así sea, porque un cuerpo tiene muchísimos miembros y todos queremos ser cuello, cabeza ya no, porque sería como que exagerado, ¿no? Pero cuello sí. No es un mal anhelo, pero no es nuestro el tener ese lugar, sino un lugar que Dios nos haya dado. Yo siempre comparto en mi congregación y le digo a los hermanos, no se equivoquen, no todos van a ser pastores. Y no hay nada de malo en eso. Si un pastor no tuviese brazos y manos para ejercer la autoridad en su ministerio y en sus iglesias, en sus iglesias,
no sería pastor. Porque sin el trabajo del resto de su cuerpo, el trabajo de la persona quedaría inútil. Y yo lo reconozco, lo entiendo. Y sé que muchas veces es más importante el trabajo de mi brazo derecho y de mi brazo izquierdo que el mío. Porque ellos son los que hacen el trabajo, mi trabajo posible. Y tienen el mismo mérito y la misma gracia y la misma importancia que la que tengo yo. Porque yo sin ellos no podría ejecutar el trabajo y ellos sin mi dirección no sabrían qué hacer. Y no es quién es más importante, sino qué función cumple cada uno. Igual eso es para el punto número 2, no me quiero desviar. Tenemos, como dije, una enorme responsabilidad de transmitir nuestro testimonio. Y tenemos una enorme responsabilidad, el sentido de responsabilidad de corregir y de atraer y de restaurar a cualquier consiervo que tengamos alrededor para incluirlo en el cuerpo de Cristo. Sea o no de nuestro interés hacerlo, o tengamos o no la visión o el tiempo para hacerlo. Porque yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Si mañana entrases en depresión, si mañana entrases en un conflicto personal, familiar, y no hubiese algún pastor que te llamara por teléfono, fuese hasta tu casa, para ver cómo estás, para orar un rato contigo, para invitarte a tomar un mate con otros pastores, para convidarte a una cena, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías dejado de lado? ¿Te sentirías postergado? ¿Sentirías que las personas que te rodean en el momento que más lo necesitas no están? ¿Sentirías que la relación que tuviste en algún momento con los consiervos fue solamente litúrgica, para cumplir, para estar juntos? Estar juntos no es unidad. Estar juntos es estar juntos. Hoy estamos juntos. Dios quiera que de esto salga mucha unidad. Pero estar juntos no es unidad. Estar juntos es estar juntos. Y gloria a Dios por estar juntos. ¿Cómo te sentirías si nadie te llamara y si nadie te fuera a ver? Bueno, yo quiero decirte algo. Hay mucha gente seguramente a la que no le cae bien. Y a la que yo no le caigo bien. Pero ¿cuánto me haría sentir bien que alguien que sé que no le caigo muy bien me llame y dice, hermano, ¿cómo estás? Porque te noto raro y me contaron que no estás bien. Para mí sería algo, wow, diría, mira, me sorprendería. De esa misma manera sorprendió Dios a los discípulos, sorprendió Jesús a los discípulos cuando les lavó los pies. Ayer hablamos en la radio con los hermanos que nos invitaron, el escándalo que Pedro hizo cuando Jesús le fue a lavar. Dijo, no, de ninguna manera una persona tan amorosa y gloriosa y tremenda va a lavar los pies. Y ese era el cometido del lavado de los pies, el escándalo de la persona que sin tener por qué hacerlo hace lo que no tiene por qué hacer. Y eso causa un impacto terrible. Y Pedro terminó diciendo, no, todo el cuerpo. Y Jesús le dijo, no, tranquilo, Pedro, tampoco exageres. Aprecia que te vas acá. No estás entendiendo, hasta que Pedro entendió. Pero sabes que hay un versículo que resume todo esto de una manera preciosa y duele. Ninguno busque su propio bien. No es un petitorio. No es cuando tengas tiempo. No es si consideras que por ahí es oportuno o si te parece que puedes hacerlo. Es una orden. 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Te hago esa pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la idea de esta orden? Que la señora no se preocupe por sí, sino por el pastor Britos. Y que el pastor Britos no se preocupe por él, sino por el pastor, no me sé el nombre, sino por el pastor de al lado. No, Claudio. No se tendría que preocupar la
esposa del pastor por sí misma, porque se ocuparía el pastor que está atrás de ella. Y no se tendría que preocupar Britos por sí, porque se ocuparía su esposa. No se tendría que ocupar Pablo, porque se ocuparía Britos. Y esa es la idea de la orden que Jesús da. Y eso es unidad. Eso sí es unidad. Yo me corro a un costado y me ocupo del que está al lado. No cuando me sobra tiempo, no si me gusta, no si me cae bien. Si todos en este cuarto hiciéramos esto de verdad y de corazón, vos no tendrías que preocuparte por vos. Porque no solo tendrías al lado tuyo a alguien preocupándose por vos, sino que echad vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, tendrías dos personas ya preocupándose por vos. Pero somos egoístas. Y al no poder cumplir con esto, no podemos cumplir con la gran responsabilidad que tenemos de reinsertar al que está lejos, o al que está apartado, o al que está dolido, o al que es difícil de tratar. ¿Cuántos saben que en toda familia hay un tío que toma, un primo insoportable, hay un cuñado que es irónico? ¿Cuántos saben? ¿Sí? ¿Por qué piensan que en la familia de la fe no existe eso? Sí existe. Pero es cuñado, es primo, es tío. Nunca nos olvidemos que son integrantes de la familia porque sean insoportables. Nunca nos cansemos de decirle al tío, ¿cuándo vas a dejar de venir a fin de año borracho, que hacemos un papelón? No te voy a invitar más, tío. O sea, no sos más parte de la familia, ¿no? Y no. Un día esa botella te puede alcanzar a vos o puede alcanzar a alguien adentro de tu casa. A nosotros nos han criticado muchos años durante nuestro ministerio porque estaba la droga de por medio, hasta que la droga llegaba dentro de la casa. Y ahí las cosas cambiaban. Y nosotros, lejos de hacer alarde de esa necesidad o presumir de eso, hemos siempre estado dispuestos a hacerlo. Y les hemos dicho. Y el Señor nos ha enseñado con dolor: nunca digas de esa agua no es de beber. Oh, sí. Porque hay un gran riesgo y un gran peligro ahí. Pero yo me quiero enfocar en este versículo antes de pasar al punto 2. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No es fácil. Ninguno podría dejar de buscar su propio bien, sino el del otro, si el Espíritu Santo no le diera fuerzas para hacerlo. Porque humanamente, somos egoístas. Somos orgullosos. Somos soberbios. Cuidamos lo nuestro. Nos gusta que nos aplaudan. Nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta ser tenidos en cuenta. Y eso hay que reconocerlo delante de Dios y decirle: Señor, perdón, porque soy humano y todas estas cosas están en mí, pero yo entiendo que en algún grado estas cosas afectan y hacen daño. Señor, por favor, vos fíjate cómo hacerlo. Pero yo quiero que hagas algo. Y que esto no me desborde, no me aleje, no me independice. No. Porque puedo tener mi estructura, puedo tener mi nombre, puedo tener mi currículum, puedo tener, pero hermano, no te sirve de nada. Aunque todas las personas puedan ir y decir un día: ay, mira quién va por ahí en los Sarandí, el apóstol, el pastor, tal. Si Dios no está feliz en el cielo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y si vos sabés que esa es una realidad en tu vida, peor. Peor, porque vas caminando y solo. Y por dentro decís: el Señor está enojado conmigo. Y yo sé por qué el Señor está enojado conmigo. No hagas eso, hermano. Eso no es unidad. Eso no es humildad. A muchos de nosotros el Señor, por esa razón, nos tiene ahí, con el agua acá. Como Pablo le decía al Señor: ya quítame este estorbo de acá, porque no ves que no puedo servirte, no puedo hacer la obra del ministerio, no puedo hacer todo lo que podría hacer. Y él dijo: no, Pablo, sos demasiado bueno, Pablo.
sos demasiado capaz. Y yo te saco este estorbo, te me vas. Y yo no quiero que te me vayas. Sos como un misil nuclear, Pablo. Si yo te saco esto, explotás y no me vas a necesitar más. Entonces hay una cosa que vos tenés que aprender. Cuando vos seas débil, cuando tengas un montón de problemas, cuando seas orgulloso, cuando levantes la voz, cuando tu carácter te gane, te vas a dar cuenta que sos solamente un ser humano y que me necesitas a mí. Y cuando eso pase, yo voy a estar. Luego andáis a hacer ministerio todo lo que vos quieras, pero en estas condiciones. Y para que Pablo pudiera decir, entonces ahora luego de esa conversación, no fue la conversación, fueron las conversaciones, ¿se acuerdan? Fueron las 3 veces que Pablo le habló al Señor. No fue una conversación y el hombre entendió. No, fueron las 3 veces que él habló. Y después de las 3 charlas que tuvo, dijo, bueno, entonces ahora más bien me voy a poner contento cuando tenga problemas y sea débil, porque de esa manera el poder de Cristo va a estar sobre él. Amén. Y tuvo que empezar otra lección dentro de su ministerio, habiendo ya sido un veterano en el ministerio. Y tuvo que hacer las paces con eso. Nosotros no hacemos las paces con eso. Muchas veces. Y eso genera dolor y sufrimiento. Y el dolor y el sufrimiento enseñan. Pero ¿de qué sirve el dolor y el sufrimiento si no queremos aprender? Si pensamos que somos importantes, si pensamos que tenemos algún prestigio, si pensamos que hemos logrado algunas cosas, que seguramente lo hayamos hecho, ¿de qué sirve? Cuando nos sumergimos más y más en esta actitud y en este espíritu, cuando el Señor más y más nos pone en ese lugar, más y más tenemos más y más autoridad para hablar de humildad y para hablar de unidad. Porque esta es una enorme responsabilidad que tenemos todos, de ser pacificadores y restauradores, de traer al pastor que está incomunicado, que está mal, de ceder sobre mi opinión y sobre mi visión de las cosas, el darle el lugar a otro, sabiendo que no es la forma más efectiva, sabiendo que no es la manera más lógica, más correcta, aún así, igual dándole lugar. A nosotros nos pasa todo el tiempo. Yo estoy con 7 pastores organizando Uruguay Hablamos por Vos y hablando con personas que tienen no solo más edad que yo tengo 47 años, tengo que hablar con pastores de 50, 60 años, con apóstoles, con un ministerio tremendo, enorme, que no necesitarían estar sentados en esa mesa negociando con nosotros cómo vamos a hacer tal o cual actividad o qué es correcto y no hacer o decir. Personas a las que no les gusta que les digan las cosas, se las decimos igual. Y el desafío siempre es, si sos un siervo de Dios, si el Espíritu Santo está, tendrías que escuchar y tendrías que asentir y estar de acuerdo, porque lo que se te está diciendo, porque el consejo que se te está dando, no solo es en pos de la unidad, sino por tu propio bien. Porque en esa actitud solo vas a quedarte solo, con todos tus seguidores. Y sacude y escucha. Y se humilla y se incluye. Y eso les bendice de una manera terrible, tremenda. Sentido de pertenencia. El punto número 2. Dice la Biblia en Romanos 12, 3 y 5, digo pues por la gracia que me es dada cual a uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y no hay mucho que hablar en este sentido, porque todos pastores sabemos perfectamente bien lo que es un cuerpo y todos sabemos bien lo que es ser un miembro dentro de ese cuerpo. El tema es
hacer las paces y estar bien y sentirse bien con el lugar que nos toque ocupar en el cuerpo, aunque no sea el lugar más relevante. Pero lo más importante de todo es que hay una lección que tenemos que aprender. ¿Cuántos conocen el Salmo 133? ¿Cuántos lo conocen? ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía, ¿sí? Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Pero qué dice después? Es como el buen... ¿Qué simboliza el óleo? La unción del Espíritu Santo. Hay una realidad que tenemos que entender cuando hablamos de sentido de pertenencia en pos de la unidad. Una unción es tu unción, pastor. La unción del llamado que Dios te dio el día que te confirmó pastor y te dijo, quiero que seas mi pastor y voy a bendecirte. Amén. Esa es una unción. Otra unción muy diferente y poderosa es la unción del ministerio. ¿Cuántos saben que el ministerio tiene su unción? El ministerio en el que estés incluido, el ministerio al que pertenezcas, la asociación o la comisión de la iglesia a la que pertenezcas, sea pentecostal, bautista y demás. ¿Cuántos saben que tiene su propia unción? ¿Cuántos saben que el pastor ungido con su unción entra a un ministerio conformado y llamado por Dios con su unción? Pero ¿cuántos entienden y saben que hay un óleo y hay una unción diferente cuando el cuerpo de Cristo se concerta? Es una unción distinta. Y lamentablemente, por ignorar esta realidad, muchos pastores se conforman con su unción y con la unción del ministerio, y es de las únicas unciones que disfrutan, que prueban, y nunca alcanzan a probar el buen óleo que desciende desde la cabeza por las barbas de Aarón hasta el resto del cuerpo, y que tiene que ver con la unción del cuerpo de Cristo, que es toda su iglesia. A veces no tenemos idea del alcance del poder y de la gracia que Dios nos da cuando nos sentamos con un grupo amplio de pastores a ceder nuestro corazón, a ceder territorio, a hacer concesiones, a extender el respeto, a tenernos en cuenta, a hablarnos, a llamarnos, a ser considerados unos con los otros, a entender que yo puedo ser un pastor muy importante, con un ministerio muy importante, con una trayectoria muy importante, y tú no, capaz. Pero quiero que entiendas que te necesito. No necesito tu ministerio, no necesito tu dinero, no necesito tus ovejas, ni necesito tu éxito. Te necesito a vos. Amén. Porque entiendo que hay una unción especial cuando estamos juntos. Y yo quiero esa unción. No me quiero conformar con la unción del ministerio. No me quiero conformar solo con mi unción personal, porque cada una de esas unciones tiene su utilidad. Y déjame decirte que la unción del cuerpo de Cristo tiene la utilidad de salar la tierra y el mundo. ¿Cuántos entienden y saben que la iglesia primitiva, que tenía todas las cosas en común, va a ser la última iglesia? No quiero entrar en temas doctrinales porque no quiero generar controversias. No quiero hablar de si nos salvamos, de si no nos salvamos, de si nos vamos antes o si nos vamos después. No. Lo que quiero decirte es que los tiempos bíblicos son circulares. ¿Qué dice la Biblia? Lo que es, fue ya. Lo que ha de ser, no me acuerdo cómo recita el versículo. ¿Algunos se lo saben de memoria? Creo que es en Eclesiastés, ¿no? Lo que ha de ser fue ya, y lo que es, bueno. Hace entender claramente que los tiempos son circulares y cíclicos, y que la historia en la humanidad bíblica se va repitiendo en círculos y va volviendo al punto de inicio. Y no es casualidad que la iglesia que Jesús fundó por medio de sus apóstoles haya sido una iglesia en donde todos tenían ¿qué? Todo en común y ninguno decía decir ser suyo propio, se me mezcla el portugués, decía ser suyo propio nada, pero ninguno tenía falta de nada.
¿Sabe lo que es eso, mi hermano? Comunidad. Y no quiero hablar de remar, porque no es el caso. Pero la iglesia va a ser como la iglesia. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a ejercer presión sobre el corazón de las personas. Y el último avivamiento que estamos esperando que va a venir, porque va a venir, y quizás comience por el norte, va a hacer que haya verdadera unidad por la persecución y por la revelación de cómo tienen que ser las cosas. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando no puedas seguir adelante con tus ovejas y con tu ministerio? Porque el enemigo y el mundo y el sistema te hagan un cerco alrededor y te presionen para sacarte de los hábitos sanos y de la manera de ejercer tu fe. ¿Qué va a pasar? Yo te digo que va a pasar, no te vas a poder sostener. Y la iglesia se va a dispersar. Y cada uno va a quedar solamente con su propia comunión dentro de su casa. Y no van a poder congregarse. Lo que vas a necesitar es entrar en algunas de las arcas que Dios va a tener preparadas. En donde va a haber un pueblo unido en comunidad. Sin que ninguno tenga falta de nada, pero tampoco posea nada. Porque el gran problema que estamos sufriendo hoy día es que no poseemos cosas. Las cosas nos poseen a nosotros. Y por poseer, en vez de administrar, nos volvemos egoístas. Y cuidamos lo nuestro. Porque perdimos la idea de la mayordomía y pudimos elegir y pasamos al bando de los dueños. Cuando nosotros somos capaces de administrar 1000 veces más lo que podemos poseer. Y ese es un concepto que el Señor lo va a enseñar, y con dolor, para que entendamos que nada es nuestro, todo es de Él, y nada hemos traído, y nada nos vamos a llevar. Cuando entendemos eso, entendemos que hay una alta posibilidad de que podamos ser administradores de muchos mayores bienes de los que te imaginas nunca que puedas tener o disfrutar de ellos sin que sean tuyos. No tienen por qué ser tuyos. No es necesario que sean tuyos. Pero el enemigo juega con ese concepto y nuestra carne nos juega en contra. Y muchos eligen ser cabezas de ratones en vez de cola de leones. Yo prefiero ser la cola de un león potente, poderoso, y no la cabeza de un ratón indefenso con poca fuerza, solo por ser la cabeza. Eso también es unidad. El que no comprende que hay una unción especial en el cuerpo de Cristo no va a disfrutar de esa unción y corre el riesgo de no ser incluido en el cuerpo por propia decisión. Y quedar fuera del cuerpo un día va a ser un gran problema. Quedar fuera del cuerpo cada vez, pastor, que te sentís cansado y ninguno de los miembros pregunta cómo estás, porque todos dan por sentado que estás bien, porque vos sos el que tiene que preguntarles cómo están, no ellos a vos. Pero qué bien se siente cuando alguien te dice cómo estás. Quedás con el de no poder decirle cómo realmente estás, porque le generarías un problema gigantesco, ¿verdad? Pero solo con que te pregunte, pastor, ¿cómo estás? Estoy bien, hermano. Ora por mí. Ora por mí. Qué triste es que el día de mañana no haya consiervos a tu altura que te digan, hermano, ¿cómo estás? Necesitas una mano, necesitas una canasta de alimentos, necesitas que te lleve a algún lado, necesitas que te ayude a pagar alguna boleta, que justo tengo un excedente y puedo ayudarte. Y último punto y más importante de todo, queridos, son las metas en común. Yo te voy a hablar solo de una sola meta en común que a mí el Señor me ha enseñado y he aprendido. Y es la que llevo como un caballo de batalla, porque entendí que es lo más importante de todo. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3, 8 y 9.
una buena conciencia. Y el que habla es el apóstol Pedro, que para mí es una persona clave, fundamental en el ministerio de Jesús. Fue la persona que pasó por todos los estados de ánimo, hizo todas las macanas posibles, pero también fue la persona que recibió las llaves del reino. Fue la persona más desafiante, más orgullosa, más rebelde, más histérica, más loca de todo el ministerio de Jesús, pero fue la persona que terminó conociendo más a Jesús que ningún otro. Y es la persona que terminó de rescatar el concepto más importante y fundamental de lo que es ser un hijo de Dios. Acá ya corremos al pastor para un costado y hablamos de hijos de Dios. Hijos de Dios tienen una función fundamental y más importante que todas, y es honrar a su papá. Y Pedro explica claramente cómo honramos a nuestro papá. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo quiero decirte esta noche, hermano, para cerrar, que por sobre todas las cosas y objetivos ministeriales que vos puedas alcanzar, si vos no sos capaz de ser un transmisor de estas cosas a los que te rodean y principalmente a tus consiervos pastores, fracasaste como pastor. Fracasó tu ministerio. Porque esta orden no es para los miembros de una iglesia. Esta orden es para hijos con hijos. O sea, para hermanos con hermanos. Y no hay permiso, ni concesión, ni justificación posible. Si llegás a la cúspide teniendo 50 iglesias hijas y siendo un apóstol reconocido y teniendo una trayectoria de campañas y de hacer que personas se entreguen a Jesús y de haber hecho milagros y de haber hecho tremendas cosas en tu vida, y no tuviste el amor suficiente para poder aplicar esto, finalmente ser todos de un mismo sentido. Finalmente, después de haber hecho todo lo que tenías que hacer como siervo inútil, que creo que es el título más alto al que podemos aspirar. Siervo inútil. Porque lo que tenía que hacer, hice. Simple. Señor, acá estoy. Si acá en la tierra yo de alguna manera dejo que mi ego o mi corazón se infle, ¿qué va a pasar en el cielo? ¿Qué va a pasar cuando me digan, sí, pase, sí, no, por ahí nomás? No, ¿cómo que por ahí nomás? Pero usted no sabe quién soy yo. Y ya arrancamos con el pie izquierdo del día. El primer día en el cielo con el pie izquierdo. O sea, eso hay que ensayarlo acá. Y entender que lo más importante y por encima de todo, nosotros tenemos que ser agentes de influencia y de bendición verdadera. Y no estoy hablando de la influencia y la bendición que podemos tener en nuestras congregaciones, porque desde acá arriba es fácil. La gente nos respeta, los líderes nos siguen, nos ayudan, las personas nos reconocen como siervos de Dios. Esta relación es fácil, la que no es fácil es esta. La relación vertical es fácil, la que no es fácil es la horizontal, en la que nosotros tenemos que demostrar nuestros mejores frutos y cuánto hay verdaderamente de Dios en nosotros. Porque ¿de qué te sirve hacer muchos milagros y resucitar muertos si no sos capaz de tener amor y tolerancia con tu hermano que piensa diferente? Si no tenés amor, nada sos. De más está que puedas mover los montes al agua, que puedas resucitar muertos y hacer milagros todos los días. Los dones que tengas no se van a revocar, vas a disfrutar de ellos. Pero el gran problema va a ser cuando lleguemos delante del Señor y el Señor nos diga, la verdad, yo no sé quién es usted. ¿Qué problema? Porque quizás has subido ya todos los escalones
Y luego de haber subido todos los escalones y de haber pasado por muchas heridas, también frustraciones, traiciones, críticas que te han endurecido, que quizás te han apartado, que te han hecho pensar como hemos pensado muchas veces nosotros allá en Montevideo, ¿no? 15 años trabajando con los hermanos y aconsejándoles y buscando bendecirles, y las personas salen con algunas cosas que a veces te dicen, no, pero yo no quiero ser más pastor, yo no me quiero juntar más con él, yo ya no. Yo creo que ese es el último escalón que Dios te pide que subas después de que subiste todos, para que verdaderamente seas conocido en el cielo y tengas el fruto que tengas que tener, porque se trata de ser un buen ser humano y un buen hijo de Dios, no solo de ser un buen pastor. Ser un buen pastor es bueno y Dios lo requiere, pero ser un buen ser humano y un buen hijo de Dios con todo lo que tenés alrededor. A mí el Señor hace unos días me reveló 2 palabras: no importa qué, no importa quién. Señor, yo quiero que vos seas una persona que bendiga, que comprenda, que se acerque, que pacifiques, que perdones, que dialogues. No importa qué, no importa quién. Ahí entendí. Después de 20 años, que no son muchos, hay pastores que es 40, 50 años, pero bueno, a mí me costó unos 20 entender que como hijo de Dios tengo una enorme responsabilidad de pertenecer al cuerpo de Cristo y cerrar mi ministerio de esta forma. No importa qué, no importa quién. ¿Quién? El más insoportable, el que van 4 veces que me entero que habla mal de mí, el que se me llevó todas las ovejas que pudo. Ese, ok, no importa. Igual, tu deber como hijo de Dios es bendecirle, perdonarle y servirle. Y en la medida que te dé lugar, tratar de atraerlo a lo que sabes que es correcto, porque quizás está equivocado y no lo entiende o no lo acepta. Y si no hay alguien que lo haga venir para este lado del redil, ¿quién lo va a hacer? Y si mañana, hermano, por diferentes razones de tu corazón o de tu problemática de vida, sos el que estás del otro lado, ¿no te gustaría que te trajeran? ¿Tú aseguras que nunca vas a estar del otro lado? Cuidado. Cuidado. Nabucodonosor pensaba lo mismo hasta que salió al balcón de su casa. Y ahí se le acabó el chiste. Terminó pastando como una bestia en el campo para que aprenda una lección. Nosotros podemos ser esa bestia. Si no, pero Señor, no, cualquier otro que me pida, Señor, pero Él no. Y resulta que Él sí. ¿Quién? No importa. No importa. Eso te va a hacer grande. Eso te va a hacer reconocido. Eso va a dar un buen testimonio. Todo lo otro es bueno, nos gusta, está bien.